Bienvenidos a Influyentes Lab y bueno, los saluda Fátima Varela. El día de hoy tenemos una colaboración interesantísima con otro podcast que es Geopolítica Mundi y para eso nos acompaña el mero mero del podcast que es Andrés Araujo, quien también es el director de Código Nexus y por supuesto un experto en geopolítica. Y vamos a tratar hoy de platicar más acerca del despertar iberoamericano, fragmentaciones, imperios y el futuro del Caribe. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? También muy bien. Para abrir esta conversación, me gustaría que nos compartieras si realmente estamos entrando en un cambio molecular del sistema internacional. Sí, claro. Básicamente lo que está sucediendo a nivel internacional es que estamos viendo el fin de lo que era un ciclo geopolítico a nivel macro de dominio europeo. Todo en el mundo giraba en torno a Europa. Ellos dictaban doctrina militar, modelos de gobernanza, modelos económicos, corrientes filosóficas, ideológicas, conceptos como nación, nacionalismo, socialismo, comunismo. Todo esto se desprendió de Europa y vemos cómo fue afectando a todo el mundo porque todos los países basan ahora su cultura, sus costumbres se han ido adaptando a toda esta nueva realidad. Sin embargo, durante los últimos 80 años, lo que pasó es que Europa, después de destruirse después de las guerras mundiales, la única potencia europea de pie fue Rusia, como la Unión Soviética. Esto duró durante 80 años, pero pues ya vemos que en la guerra de Ucrania, Rusia no ha podido conquistar el país, está desgastándose económica, militarmente, y en toda su periferia se está tornando un contexto geopolítico negativo para ellos, que podría incluso amenazar con todavía fragmentar más a lo que es la última versión del Imperio Ruso, ¿no? Y ya después de esto vamos a tener entonces un modelo que va a tener dos características. Uno es el dominio norteamericano y otro es que va a ser un sistema multipolar, donde van a haber diferentes polos. Ya no se va a todo concentrar en un solo continente que era Europa, ahora van a haber diferentes países. Tenemos países como Azerbaiyán, Nueva Zelanda, países pequeños que están empezando a cambiar mucho su actuar, están dejando atrás toda su lógica tradicional de neutralidad, de comportamiento pasivo en la política regional e internacional, y entonces vamos a tener diferentes polos compitiendo entre sí. Ya va a ser un mundo muy diferente a lo que hemos visto en los últimos 500 años. Oye, Andrés, ¿y por qué en Iberoamérica sería una de las regiones donde se viviría más intensamente esta transición global? Esta transición se va a manifestar de dos formas en Iberoamérica. Una va a ser que los países están haciendo o están revirtiendo la realidad geopolítica que se inició con las independencias. Lo que sucedió fue que el Imperio Español empezó a desgastarse y eso coincidió con el alza en el regionalismo en las Américas. Había propuestas a finales del siglo XVIII para intentar responder a este regionalismo, pero el Imperio Español no pudo y lo que pasó fue que terminó colapsando. Pero esta desintegración regional en Iberoamérica continuó después de las independencias. Vimos cómo la Gran Colombia se desintegró también, México perdió territorio, ¿no? Todos los países, casi todas las guerras de ese siglo, en el siglo XIX, eran entre los viejos virreinatos, los viejos centros políticos y varias regiones que se estaban desprendiendo. Esto llevó a que durante el siglo XX no hubiera tantas guerras entre diferentes países. No era como África, Europa, Asia, que estaban repletos de guerras. Esto creó una expectativa de qué es lo que debe de suceder, qué es lo que se espera de la región, y casi todas las guerras pues eran internas, crisis de inestabilidad, cosas así, pero ahora estamos entrando en una época en donde otra vez vamos a ver que conforme los estados en Iberoamérica estén centralizándose, mejorando la conectividad entre sus ciudades, sus poblaciones, integrando diferentes regiones económicamente, pues van a empezar a ejercer presiones al exterior y es cuando vamos a ver otra vez, conflictos en primera instancia políticos, pero también posiblemente guerras en el continente, en la región iberoamericana. A lo largo de la historia, Andrés, hemos conocido que han existido diferentes emperadores, feudalismos también. ¿Crees que todavía existan caciques modernos? Sí, claro. Latinoamérica es una región que siempre ha sido gobernada por grupos de poder.
Lo que sí ha cambiado siempre es la forma en la que estos se comportan, cómo se estructuran, cómo actúan y qué intereses tienen. Durante periodos imperiales, estos caciques, caudillos se vuelven políticos, burocráticos, generales de carrera y empiezan a actuar dentro de las instituciones. Pero cuando los imperios colapsan, sus instituciones colapsan, estos empiezan a actuar como caudillos, jefes militares de sus propias regiones y siempre empiezan a retar ya sea al jefe político local, al regional o incluso al gobierno central o al gobierno federal en los casos ya más modernos. Todas las sociedades latinoamericanas no vemos que haya movilización social, que no somos, por ejemplo, como Estados Unidos o Francia o incluso Nepal, en donde las manifestaciones surgen a partir de movimientos populares, sino que siempre son los grupos de poder. Las independencias fueron otorgadas por las élites y los jefes guerrilleros de las insurgencias. Las revoluciones, las guerras civiles siempre estuvieron marcadas por estos grupos de poder y todos los regímenes estuvieron estructurados en base a ellos. Entonces siempre tenemos que estar, por así decirlo, a la espera de qué decisiones van a tomar estos grupos de poder, ya sean modelos económicos de gobernanza, y si estos colapsan, si estos entran en conflicto, eso se ve reflejado en la sociedad también, que está en crisis, desorganizada, fragmentada, y cuando se unen, pues crea más paz a nivel social. Siempre es un reflejo de arriba hacia abajo en Iberoamérica. Y en ese sentido, ¿qué países de Latinoamérica son los que siguen este patrón de feudalismo en el 2025? Pues básicamente casi todos los países iberoamericanos, podríamos, por así decirlo, tratar con una excepción países como Venezuela, Bolivia, Chile, Argentina, pero incluso estos países no escapan del todo de esta dinámica que depende del actuar y las decisiones de los grupos de poder. México, sin embargo, es el país que más lo refleja, o es el más obvio, por lo menos, cuando vemos cómo actúan los políticos locales, los gobernadores, con intereses regionales, etcétera, y cómo estos colaboran entre sí, ¿no? El régimen priista es un ejemplo claro de una colaboración enorme entre grupos de poder de todo tipo de índole, ya sean sindicatos, empresarios, grupos políticos, etcétera. ¿Y cómo crees que se conecta este regionalismo con lo que está viviendo un país como Brasil, que actualmente se encuentra totalmente fragmentado? Bueno, la forma en la que lo hemos reflejado es que cuando hay un vacío de poder, por así decirlo, que los grupos de poder tradicionales, que en el caso de todos los países iberoamericanos eran las oligarquías, las haciendas, los políticos locales, van perdiendo terreno frente a un gobierno federal. Sin embargo, todavía sigue esta dinámica regionalista, debe surgir alguien, ¿no? Entonces aquí es cuando tenemos las organizaciones criminales que con el tiempo han ido evolucionando, mejorando sus capacidades paramilitares, volviéndose más sofisticados en sus operaciones económicas, en cómo se organizan, se estructuran, y básicamente están actuando bajo la misma lógica de los caudillos y los oligarcas y los hacendados de hace un siglo, hace 2 siglos, etcétera, incluso desde lo que podríamos considerar los tlatoanis o los jefes políticos de los tiempos prehispánicos. Recientemente también otro caso que vimos muy crítico fue el envío de tropas por parte de Estados Unidos a lo que es el Caribe. ¿Tú crees que estemos viendo la reactivación de la doctrina Monroe? Bueno, en sí la doctrina Monroe nunca se fue, siempre estuvo presente. Sin embargo, Estados Unidos, después de que colapsó la Unión Soviética, tuvo que responder a una serie de crisis como las guerras yugoslavas, el resurgimiento del Islam, que empezaron a a desafiar pues no solo a Estados Unidos, sino a todo el status quo de la Guerra Fría, porque vimos como la Primavera Árabe, por ejemplo, era un reto a los regímenes que antes eran prosoviéticos. Entonces Estados Unidos tuvo que intervenir para intentar apaciguar esto, y eso deslindó su atención del hemisferio occidental. Sin embargo, conforme Rusia colapsa, sus cadenas de suministro geopolíticos con los que sostenía regímenes como el de Siria, pues van desmembrándose, varios regímenes van volviéndose vulnerables. Y si vemos, Rusia ahorita está bastante arrinconada en Ucrania, está viendo desarrollarse un contexto geopolítico en contra de sus intereses en Asia Central, en el Cáucaso, ya no tiene control ni presencia ahí como antes lo tenía. Los rusos van a tener que reaccionar. Y una de esas reacciones puede ser precisamente enviar armamento
a Cuba o a Venezuela, pero principalmente Cuba, firmaron un pacto de defensa antes. Entonces existía esta posibilidad y por eso vemos que los estadounidenses están empezando a movilizarse. También la otra cosa es que las organizaciones criminales pues se han empoderado muchísimo durante los últimos 5 años y se han vuelto más sofisticadas. Lo que vimos en Brasil también. Exactamente. Entonces, Estados Unidos está respondiendo a estas dos amenazas y quiere terminar con ellas, especialmente aprovechando pues la oportunidad de hacerlo antes de que Rusia pueda movilizarse en la región o de que las organizaciones criminales sigan mejorando sus capacidades. Y en ese caso, en un panorama que podríamos imaginar, Europa se vuelve a quedar al margen de la región, como en el siglo XVI. ¿Quién podría llenar ese vacío en nuestro caso, no? Bueno, en Iberoamérica van a haber potencias locales que van a tener más espacio de maniobra. Como se había dicho, son México y Brasil. Estados Unidos va a seguir siendo presente. Por ahora lo veo muy difícil que alguna de las otras potencias que en Código Nexus vemos como potencias en ascenso, Polonia, Turquía, Japón, tengan una presencia significativa. Japón es el único que hemos visto activo económicamente en la región, pero la verdad es que lo que va a suceder en Iberoamérica más que nada va a ser una competencia local, por así decirlo. Similar como sucedió en Asia del Este a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, entre Japón, Rusia y China, pues aquí va a ser entre México, Brasil y Estados Unidos, más que nada. Y Andrés, en ese sentido también estaría muy importante que nos compartieras, cuando el regionalismo supera la región, surge un nuevo ciclo de imperio, ¿sí? En ese sentido, ¿cómo sería este nuevo imperio? ¿Cómo lo podrías describir? Bueno, en cierta forma, los imperios nunca se fueron. México todavía controla territorios que controlaba con el virreinato y no hay ningún antecedente histórico que pudiéramos decir, esto era México antes, porque si lo hacemos, pues, por ejemplo, agarramos el caso del Imperio Mexica, controlamos más territorio que ellos. Colombia controla más territorio que ninguna tribu, ningún imperio tribal en Colombia controlaba antes. Entonces, los imperios todavía siguieron vivos, pero se transformaron en repúblicas. Cambiaron en papel, pero en práctica siguen siendo lo mismo. Sin embargo, lo que vamos a estar viendo durante estos ciclos de centralismo o incluso podría llamar imperialismo es que los estados van a fortalecerse y los imperios ya van a empezar a expandirse otra vez, ¿no? Es lo que decía de que México va a empezar a penetrar económicamente en varias regiones, en varios países, va a influir en las dinámicas locales y Brasil también va a estar haciendo lo mismo. Esa es la forma en la que podríamos ver que se esté reflejando el ciclo, por así decirlo, imperial. Sin embargo, otra forma de verlo también es que países como Colombia, Venezuela, Perú, todos los países iberoamericanos van a empezar a estabilizarse. Ya no van a tener conflictos, crisis internas, sino que van a empezar a preocuparse más por cuestiones externas, principalmente México y Brasil, ¿no? Y aquí es en donde vamos a ver ya cambios muy drásticos en el comportamiento de los países. Tocando el tema de Latinoamérica, ¿la cultura latinoamericana realmente favorece entonces identidades imperiales? Bueno, la identidad iberoamericana hay que dividirla, por así decirlo, en diferentes regiones, porque Perú podría, tienen ya esa historia del Imperio Inca. Sin embargo, el país que resalta más es otra vez México. Es el único país que ha demostrado tener un nacionalismo muy peculiar porque ningún otro latinoamericano siente el mismo patriotismo que el mexicano y esto proviene de un orgullo olmeca, ¿no? Normalmente sí dice orgullo romano, pero en el caso mexicano es olmeca. Siempre han existido imperios en esta región y siempre permaneció en la psique social esta idea de imperio. Lo que sucedió con las independencias era que la Nueva España en particular lo que exigía no era independencia ni terminar con algunas cuestiones de como por ejemplo la esclavitud que no existía a la escala que luego a veces se tiende a decir que existía, sino lo que se exigía era más poder, era más autonomía para decidir, porque lo que veían los novohispanos principalmente era un imperio en decadencia, era un imperio débil, y cuando tienes un orgullo olmeca, pues eso te da
te da muy cerca, ¿no? Entonces quisieron exigirle más poder a España porque ya lo veían débil y no se los dio. De ahí surgieron las independencias. Después de eso, si vemos el comportamiento mexicano, México quería seguir siendo imperio, quería seguir mientras podríamos decir que los colombianos, venezolanos, ellos no tienen ese orgullo imperial. Simón Bolívar siempre quería crear esta unión de hermandad hispanoamericana para que se defendieran. Y en realidad los mexicanos solamente estaban pensando en cómo convertir Sudamérica en una colonia. Entonces, van a haber países que van a tener más este afán imperialista, otras regiones que no tanto, y en ese caso, pues podemos ver que sucede algo similar a lo de Alemania. Cuando sucedió la unificación alemana, el país que ejemplificó más esa unificación fue Prusia. Sin embargo, otros territorios, otras regiones como Bavaria, Sajonia, no demostraban ese mismo afán, incluso lucharon contra los prusianos. Entonces vamos a verse algo reflejado similar en Iberoamérica. Van a haber países, particularmente México, que va a resurgir este orgullo imperial, y van a haber otros que van a retener esta identidad antiimperialista de autonomía republicana, etcétera. ¿Y hay oportunidades o contras dentro de este nuevo reacomodo mundial? Sí, claro, digo, a pesar de todos los retos, como la posibilidad de que hayan guerras, van a haber todavía muchas oportunidades para que se desarrollen las economías. Iberoamérica va a experimentar un crecimiento económico como el que nunca ha visto, porque los milagros económicos de los que se habla durante el siglo XX, pues nunca fueron largoplacistas. Nunca concretaron nada, se desbarataron, entraron en crisis, tan pronto terminó el siglo. Sin embargo, ahora, conforme país como México, o pues, hay quienes opinan que podrían ser otras regiones o otros países, sin embargo, si país como México se vuelve la fábrica mundial, que eso es como lo que vemos en Código Nexus, pues va a empezar a beneficiar a otros países económicamente al invertir, crear industrias, trabajos, atraer mano de obra, etcétera. Esas son las oportunidades que vamos a ver. Mayor estabilidad y paz al interior, no al exterior de los países. Oye, ¿y cuál sería el mayor desafío de construir estados con poder cuando están acostumbrados a tener poderes locales? Bueno, un ejemplo histórico serían los olmecas y los españoles, porque cuando sus imperios surgían, lo que hacían era se aliaban con diferentes grupos de poder locales que se veían como un beneficio aliarse con el imperio, y ya con el tiempo, pues conforme las instituciones se fueron fortaleciendo, los caudillos, los caciques regionales fueron reemplazados por burócratas, generales, institucionalistas, básicamente. En la actualidad lo que vamos a ver es que las guerras de las drogas en la región van a servir como esta pauta para que los gobiernos federales puedan recuperar terreno, porque los gobiernos locales no tienen poder, no tienen la capacidad de responder a estas crisis. Va a depender de los gobiernos federales, y ya lo vemos en las exigencias de las poblaciones civiles. Puede que surjan pactos con algunos gobernadores ya establecidos que siguen esta dinámica vieja de cacique regional, donde son familias, compadres los que se apoyan, pero va a ir imponiéndose a nivel nacional, y luego va a afectar las regiones de querer buscar crear instituciones más sólidas, más especializadas, donde las credenciales, la experiencia, el conocimiento va a ser más importante que las alianzas o la ideología o lo que es las amistades, ¿no? Bien, Andrés, si tuvieras que elegir un país que va a definir el rumbo de Iberoamérica, ¿cuál sería y por qué? Bueno, entre los dos candidatos que tenemos está Brasil y México, pero el problema con Brasil, aunque sí tiene esta presencia internacional y es muy importante, no va a tener la misma capacidad de actuar que México, porque si vemos, México no tiene grandes potencias a su lado más que Estados Unidos, pero los estadounidenses no van a estar preocupados por detener a los mexicanos, va a crearse una alianza estratégica entre ambos países. Brasil es el país que va a estar en la desventaja, porque ahorita ya estamos viendo esta rivalidad desarrollarse entre Estados Unidos y Brasil, y estamos viendo cómo en Argentina ya está manifestándose política y socialmente un rechazo al status quo, en donde se priorizaba o se buscaba un acercamiento con Brasil. Ahora están buscando un acercamiento con Estados Unidos económico, y toda esta reconfiguración pues va a perjudicar a Brasil y los va a contener bastante. Sin embargo, México va a ser el país de más espacio de maniobra,
y va a ser el que va a poder establecer más relaciones económicas a nivel internacional, va a poder establecer más alianzas estratégicas porque pues no va a ser un rival, no va a buscar ser un rival de Estados Unidos, sino un socio de los estadounidenses, y eso le va a dar más oportunidades a México que a Brasil. Entonces, por así decirlo, México va a ser el país que más va a predominar a nivel internacional. Por un lado van a ser nuestras propias capacidades y habilidades, pero también por el otro lado va a ser que nos vamos a estar alineando con Estados Unidos y eso nos va a dar mucho espacio. ¿Crees que sería una buena medida erradicar todo lo que tiene que ver con el tema del narcotráfico, porque todos los países de Latinoamérica padecen de lo mismo, o pactar? Am, bueno, por así decirlo, la idea de pactar proviene de esta lógica del un sistema de coexistencia o convivencia, como gusten llamarle, que proviene del regionalismo. Durante un ciclo de regionalismo se priorizan las lealtades, los pactos, la colaboración. Cuando vemos personajes políticos intentar ir en contra de esa corriente de compadres y amistades y todo esto, pierden, ¿no? Ejemplo, tenemos Pedro I de Brasil y Agustín de Iturbide, que era también el emperador de México. Ambos intentaron mantener el viejo régimen imperial vivo, ir en contra total del regionalismo y por eso perdieron. Sin embargo, cuando surge un ciclo de centralismo, sucede lo contrario. Se empieza a priorizar más la experiencia y las credenciales por encima de cualquier otra cosa, entonces surge un sistema que podríamos llamarlo de tecnocracia. No les importa la convivencia, no les importa la coexistencia, entonces no les importan los pactos. Son más rígidos en cómo se comportan, con quién se relacionan y tienden a ser más exclusivistas, ya no aceptan a otros grupos de poder que están fuera de las instituciones del Estado o fuera de algún grupito que sea aceptable para ellos. Entonces, lo que va a suceder es no va a haber una erradicación total de la crisis de inseguridad, bueno, de el narcotráfico, por así decirlo, pero sí va a haber un cambio drástico en donde se va a hacer a estas organizaciones retroceder a su estado de criminalidad y van a empezar a imponerse más. Toda esta idea de pactos va a estar en el pasado porque ya no puede sobrevivir. Ahora el ciclo de centralismo exige, y como vimos antes, quien va en contra de la corriente geopolítica, pues pierde, es una tragedia. Entonces, pues van a tener un final trágico quienes quieran apegarse a las viejas tradiciones del ciclo del regionalismo. Ok, está muy interesante porque de ahí me hace pensar o imaginar qué escenarios podrías describirnos que serían los que tú podrías compartirnos para un 2030 en Latinoamérica. Wow, bueno, normalmente vamos a tener que guiarnos mucho por México y Brasil. Son las principales potencias y casi todos los demás países son un poco más tardíos en sus procesos de cómo se van concretando sus ciclos. Por ejemplo, el Imperio Español nació en México, no nació en España. Y lo que sucedió fue que desde la Ciudad de México se enviaron expediciones a conquistar Centroamérica, Sudamérica. Todos hablan de los pocos de cientos conquistadores españoles, pero ignoran los miles de conquistadores que se les decía conquistadores mexicanos. Y conquistaron el imperio, por ejemplo, Inca. Entonces vamos a otra vez tener que basarnos mucho en México y Brasil, que es la otra potencia en la región. Es el que tiene más oportunidades en cuestiones económicas, es un gigante y ya está empezando a desarrollar su poder militar. Pero, digo, el país que más impacto va a tener sigue siendo México. Entonces, para el 2030, México ya va a estar terminando con su crisis interna, va a empezar a expandirse otra vez y va a buscar apaciguar la región. Entonces, aunque posiblemente la crisis de inseguridad termine primero en México, el país va a buscar apaciguar y terminar con las crisis en otros países y va a empezar a imponer su voluntad, que va a ir muy de la mano con los estadounidenses. Estamos viendo que la región se está volviendo bastante pro-estadounidense ya con Rusia fuera del panorama, pues ya no hay muchas oportunidades, ya no hay razón por la cual buscar un antagonismo. Entonces vemos muchos movimientos pro-estadounidenses en Ecuador, Perú, etcétera, y eso se va a seguir fortaleciendo. Incluso en Colombia, aunque haya
hay sus disputas diplomáticas y retórica, realmente sigue siendo un socio estratégico de Estados Unidos. Entonces, lo que vamos a ver es eso. México va a empezar a apaciguarse al interior y va a buscar replicar ese apaciguamiento en el exterior. Entonces, es en el tema de inseguridad. Muy interesante, Andrés. Y bueno, ya lamentablemente llegamos a nuestro final, pero para que lo sepan, si ustedes quieren informarse más sobre todo lo que estamos platicando, acabas de escribir un artículo muy interesante, Geopolítica Iberoamericana frente a la transición global, que está en la revista de Código Nexus. Ahí pueden leer todo lo que Andrés acaba de explicarnos. Y también para que lo sepan, Andrés es un experto en geopolítica. Si ustedes traen alguna duda con alguna exportación que quieran hacer o quieren hablar de temas económicos de su empresa, de su negocio, también lo puedes hacer, ¿no? Claro. Sí, la geopolítica y los negocios están bastante entrelazados más de lo que normalmente cree la gente y muchas veces se puede ayudar a entender por qué algunos negocios pueden tener más éxito y así. Pero bueno, todos estos cambios geopolíticos van a impactar en el sector empresarial, sin duda. Excelente. Y también para que escuchen Geopolítica Mundi, que es su podcast. Y por aquí, en las descripciones, les vamos a poner todos los datos que necesitan para que estén pendientes y no se olviden de suscribirse, tocar la campana y mantenerse al tanto de todas las redes sociales. Muchas gracias, Andrés. Gracias.